el pastorear en vergüenza. Personas que deberían aborrecer el pastorear en vergüenza. ¿Cómo se pastorea en vergüenza? Cuando tú te alejas de los cánones morales, de la fe y de la religión. ¿Cómo se pastorea en vergüenza? Cuando tú te alejas de los cánones morales, de la fe y la religión. Hay gente que debería avergonzarse de estar pastoreando en vergüenza. Hay muchos que hablan supuestamente de Dios, Dios, Dios. Dios es cualquier cosa. Quieren a Dios como cualquier cosa. Pero Jehová Jireh, Jehová Rafa, es el Dios de esta tierra, el Dios de este mundo. Otros hablan y dicen, agradezco al Señor, al Señor. Señor existe en la esquina, el Señor existe en el pueblo, el Señor existe en la presidencia, el Señor existe en el Congreso y el Señor existe en la finca de mi padre, en mi casa. Pero cuando hablo del Señor Jesucristo, estoy hablando del Señor real y verdadero. Cuando hablo de Jehová Rafa, Jehová Jireh, hablo de el Dios de Abraham. Y Dios no es cualquier cosa. Cuando hablo del Señor, debo asegurarme que hablo del Señor Jesús, el que me ayuda a no vivir en vergüenza. Muchos están pastoreando en vergüenza. Muchos ejercen el pastorado en vergüenza. Muchos se han olvidado que sus acciones en la fe son contempladas, abiertas y cerradamente por los verdaderos líderes y los verdaderos hijos e hijas de Dios. La profeta me dijo anoche, aborrece el pastorear en vergüenza. Por eso Dios ha mantenido tu matrimonio. Por eso Dios te ha capacitado. Por eso Dios quiere que no des un paso fuera, Génesis Aquino, Dios te bendiga, de los linderos de nuestro Señor Jesucristo, para que en el futuro no tenga que pastorear en vergüenza. Hay muchos en Nueva York pastoreando en vergüenza. Pastorean por posibilidades, por política, por conveniencia económica, por el cash, pero son pastores en vergüenza. La profeta me dijo, evita el tener un día que pastorear en vergüenza. Y no me hable de Dios. Dios es cualquiera. Háblame de Jehová Jireh, Jehová Rafa. Llama al Señor con los nombres correctos que nos enseñaron para diferenciarlo de los dioses de los musulmanes, de los dioses de los europeos, de los dioses de los norteamericanos y los dioses de 4 y 5 cuernos, chifles, y de 20 manos, como tienen los hindúes. Dios es cualquiera. Háblame claro. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Jehová el libertador de Israel. Cuando me hable del Señor, no el que presta, no el que roba, no el que engaña, no el que fornica, háblame de el Señor Jesucristo, que está a la diestra del Padre, mientras el mundo va en picada, mientras el mundo se envuelve en esta degeneración. Sé exacto, dice la profeta Práceres Castillo, cuando prediques o hables en la radio y la televisión, por favor, refiérete al verdadero Señor, refiérete a Cristo Jesús, el Señor de los cielos, pero no el Señor que venden los mexicanos
en una película, una novela sexista y de narcotráfico, de muerte y de diatriba. No, el Señor Jesucristo, cuando prediques, recárcalo y remárcalo. Porque una vez recuerdo que un apóstol decía que cogía 100 granos de maíz en su mano y mientras el día pasaba, él se cambiaba de granito a granito en la mano para que no se le olvide y decía en su oración: Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, Cristo Jesús, 100 veces en el día. Y eso le ayudaba a no olvidarse quién es el jefe, quién comanda, quién nos ayuda, quién nos dirige, quién nos cubre y quién nos pone ese manto de protección antes de salir de casa. Yo les decía uno de estos días en nuestras conversaciones que el que sale en Nueva York o en el mundo, ahora mismo con la situación que estamos enfrentando, sin el manto de protección sobre él, tiene que estar loco. Solamente con abrir esa puerta ahí, tú no sabes lo que te está esperando afuera. Solamente con intentar salir a la calle, tú no sabes lo que te está esperando afuera. Manto de protección, Jehová Dios. Manto de protección, Señor. Me protejo a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a mis oyentes. Protejo mi iglesia, protejo mi pastor, protejo mi vida. Protejo a todo aquel, Señor, que está viviendo sobre la sobriedad de tu palabra, Señor Jesucristo, porque Señor es cualquiera. Hay muchos dioses en la tierra, pero hay un solo Dios en el cielo. Jehová Rafa, Jehová Jireh, Yahweh, el Señor Dios, el dueño de la tierra y del universo. Si Dios le hubiese pedido a los adonitas, a los amonitas, a los eteos, a los fereceos, para construir el mundo, Dios tuviera que darle cuenta a ellos para tomar decisiones. Pero como Dios es libre, independiente y de acción universal, ultraplanetaria, Dios no tiene que pedirle permiso a nadie para obrar. Por eso, las decisiones de Dios son extremadamente ilimitadas. Cuando tú pides en un ministerio, cuando el ministerio lo forma y lo conforma el pueblo, cuando el ministerio no tiene libre albedrío, porque es una conjunción de elementos hecho así por Dios para desarrollar sanidad, y tú en un ministerio que no lo compraste, que no lo pagaste, quieres venir a hacer cosas que ante el público, ante Dios y ante la luz del mundo no te son permitidas, es porque tú eres un delincuente aberrante, es porque tú eres un desastre humano, es porque tú eres una porquería social. ¿Por qué Dios puede obrar en el planeta, en el universo y en el mundo? Porque a Dios nadie le dio un centavo para formar esto. Ni el aliento que respiro, ni mis ojos, ni mi vida, ni las estrellas, ni la luna, ni el mar. Dios no pidió para formar esto. Ahora, ¿cómo es que un puerco, un gusano humano, se mantiene y pide en un ministerio cristiano aquí en Nueva York y quiere venir a tomar decisiones como si ese ministerio fuera de él o fuera de ellos? ¿Cómo se entiende que sean de donde sea o como sea, estos delincuentes religiosos creen que los ministerios son un banco personal de ellos? El título del programa de hoy: te equivocaste. La iglesia no es un banco,
corrupto microbio delincuente. La iglesia no es un banco. Pendangos oportunistas. Ángela Manán, Enrique Virué, Rosa Bella. El tema de hoy es ¿por qué cuando Dios, el Señor Yahweh, Jehová, el Dios de los cielos, o el Señor Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre, como dice la palabra, pueden tomar decisiones y no tienen que preguntarle al ser humano? Ahora, Dios te bendiga, Rosa Bella, Ángela Manán. ¿Cómo es que gente que le pide al pueblo de Dios, gente que vive de las ofrendas del pueblo de Dios, quiere actuar con independencia cuando le conviene? No quieren dar reportes, quieren tratar mal a la gente, quieren abusar con los empleados, quieren robar de forma abierta, quieren acomodarse, quieren vivir a lo lindo, quieren vivir en el lujo. Pero ven acá, si eso no lo formaste tú, ¿por qué te quieres robar el ministerio? ¿Por qué se lo quiere dejar como herencia a los hijos? ¿Por qué quieres maltratar a los hijos de Dios que visitan eso? Algo que es una incongruencia total. Por eso la profeta Prácer Castillo me dijo ayer: no trates a los hermanos mal para que no te toque pastorear en vergüenza. Yo le dije: explícame eso. Me dijo: porque al final tratas a los hermanos mal, te crees más religioso que todo el mundo, los maltratas y Dios te postra en una silla de ruedas, Dios te manda un cáncer y Dios te deja morir con un pastorado en vergüenza, con los hijos divididos y la mujer haciendo lo que le dé la gana. Eso se llama pastorear en vergüenza, porque estás en pecado, estás en transgresión. Tú, recasado, infiel, tú, avaro, avaricioso, mentiroso, negociante, mercantilero, eres un obispo o eres un pastor, pero es en vergüenza. La iglesia ya no está tan ciega. ¿Cómo es? Miren, le voy a explicar algo. Yo me ponía a cavilar anoche que el planeta redondo, esa bola masificada de dióxido de carbono, de aire, de viento, de fuego, de sólido y puro estado de barro como es la tierra, de donde Dios sacó al hombre, tiene una capa tétrica. Todo lo que entra del planeta y todo lo que sale, posiblemente dentro de esa bola que es la tierra, puede calcinarse. Porque aparte de la estratosfera, de la diósfera, aparte de lo que son las capas glaciales, la Tierra tiene una cobertura metálica híbrida, una cobertura especial que está cargada de elementos radioactivos para proteger el planeta. Por tanto, las partículas pequeñas del universo se queman inmediatamente, hacen contacto con esa protección que Dios le puso a la Tierra. Esa capa de ozono se está destruyendo, se están haciendo huecos inmensos, están entrando los rayos gamma, los rayos solares dañinos, está entrando el cambio climático. Pero mire cómo es la cosa, mi querido hermano José Orellana. Esa cobertura que Dios le puso al planeta es lo que se llama, y hoy se está estudiando, ciencia ficción de alta gama, de alto sentido, de alto estilo, en esa parte que está sobre la pérdida y la conclusión, la pérdida en ese tiempo de lo que es la gravedad, y viene la ingravidad. Después de pasar esas capas que cubren al planeta, viene esa capa protectora. Todo lo que entra o lo que sale, si no está bien protegido, usted se acuerda del Challenger, cómo venía con una fisura, porque un cometa le dio arriba y le abrió, o hubo un error en la construcción, y el Challenger explotó con sus 6 astronautas dentro. 1989, la Tierra, el planeta, recuerda esa tragedia. Todo lo que entra a la Tierra está sedaciado por el ojo de Dios, y lo que sale también, esos cohetes
si no están bien construidos, si no están bien protegidos, explotan. La tierra cuida de su calidad y la tierra, el planeta, cuida de su contenido. La iglesia debería hacer lo mismo. La iglesia de Cristo, los creyentes deberíamos estar cubiertos por una capa efébrica, híbrida, que nos avise cuando a la iglesia entran estos microbios para desviar, robar, algunos para abusar de las mujeres y otros para aprovecharse de la inocencia del creyente. ¿Por qué hoy estudiamos el sentido de la independencia de Dios? Porque Jehová, como no le pidió a nadie, José Orellana, para formar este planeta, no tiene que darle cuenta a la gente para obrar. Pero Dios le bendiga a César de una manera especial. Dios te bendiga, mi querido hermano José Orellana, por apoyarnos y estar en sintonía el día de hoy, en contacto con lo que es Evangelio Limpio. César, aborreces el pastorado en vergüenza y Dios te va a ayudar. Y yo le pregunté, apóstol, pastora, profeta, ¿qué significa el pastorado en vergüenza? Y me dice, el que llevan todos estos recasados, todos estos abusadores, todos estos mentirosos, todos estos violadores que están metidos en la iglesia hoy como pastores y sobre todo como supuestos obispos, como hombres y mujeres de Dios. A muchos no le ha gustado que la antigua en Evangelio Limpio tome esta posición, pero entonces yo me voy a la Biblia y mire lo que dice el libro de Mateo. Contiende por la fe ardientemente, le dijo Pablo a Timoteo, contiende por la fe, mi hijo, contiende por la fe, sobreprotege nuestra doctrina para que no la minen estos lobos rapaces, estos ladrones, estos fornicarios, estos teatristas, teatreros, estos cuatreros, estos negociantes. Contiende por la fe. Y yo pensaba que estaba mal. Estoy contendiendo y el profeta brillante me aclara, no, Pablo le dijo a Timoteo que contienda por la fe. Pablo le dijo a Timoteo, contiende por la fe. Y no solamente le dijo contiende por la fe, le dijo fervientemente, ardientemente, contiende por la fe. Dios no le tiene que pedir permiso al hombre para orar. Pero cuando tú vives en un ministerio, cuando tú vives de ese ministerio, cuando el pueblo es el que lo mantiene, cuando el pueblo es el que aporta, cuando el pueblo es el que ora por ustedes, ¿por qué las decisiones parece que a ustedes no les gusta que el pueblo se entere o que el pueblo se involucre o que el pueblo definitivamente le pida cuentas a ustedes? Pero es que se han olvidado que ese ministerio se formó, vive, supervive por la subvención del esfuerzo y el trabajo del creyente y el pueblo de Dios. ¿Cómo tú vas a obrar con independencia para nombrar a los tuyos? ¿Cómo tú vas a nombrar y a elegir con los votos vendidos entre ustedes mismos, reelegirse por 49 años? ¿Cómo tú no vas a querer trabajar con las mujeres cristianas y vas a usar la misoginia en un ministerio que se mantiene y lo paga el pueblo de Dios? ¿Cómo no le vas a dar una información de un libro anual de récord y datos claros de lo que se hace con el dinero que entra? ¿Cómo no vas a permitir que otros ministros sean invitados a las grandes campañas y solamente predicas tú, canta tu mujer, organiza y recoge el dinero el vicepresidente, firma los cheques el ambicioso tesorero y las mujeres de ellos no dan cuenta de lo que reciben, ni de los hoteles que participan y disfrutan, ni de los beneficios que comparten? Pero estamos hablando de un ministerio que lo formó, lo paga, lo cubre y lo cuida el pueblo de Dios. Entonces, la razón de que Pablo le dijese a Timoteo, contiende por la fe, Timoteo 2 del 1 al 17, si la Biblia los llama corruptos en la fe, ¿por qué César la Antigua no le puede decir lo mismo? Si es la Biblia que los llama corruptos en la fe, ¿por qué
César la Antigua no les puede decir corruptos. Cuando el pueblo sabe cómo se está caminando, cuando el pueblo sabe por qué piden y para qué piden, cuando el pueblo sabe de qué viven y cómo viven, cuando el pueblo conoce que no hay democracia, cuando el pueblo conoce, querido conde Sonero Pichardo, la metáfora que existe contra ustedes, los cantantes cristianos, los salmistas, la falta de oportunidad, la payola que se mueve ahí. Y cuando el pueblo conoce la degeneración que existe en cuanto a la inclusión de personas de otros países, de otras lenguas, de otros ritos, de otros idiomas, porque ahí nada más canta un gallo, y ese gallo, ustedes saben, que pertenece a la formación mafística que dirige y conduce lo que llamamos el pentecostalismo de hoy en la ciudad de Nueva York. Hay muchos que piden y concertan una vida dependiendo de la nimiedad del creyente de hoy. Pero la profeta me indicó y me dijo muy claro, no pastorees en vergüenza, no sea pastor en vergüenza. Mejor quédate fuera del altar y del púlpito si es que vas a ir a vomitarlo, si es que vas a ir a ensuciar altares, si es que vas a ir a venderte con estos rastreros del G12, con estos obispos de la prosperidad, con estos mercantileros irracionales. Entonces, tomando como cortesía lo que hablaba al principio, de que Dios obra y es, mire, independiente en todo raso, en toda formación, en toda conducta, en toda potencialidad. ¿Qué dice la palabra? Que Jehová Dios es totalmente independiente de todo tipo de cotejo o de ataduras. La iglesia no es para honrar y glorificar hombres. La iglesia no es para lo que ustedes la han tomado, la han cogido, para glorificar y para honrar a masijo de huesos corruptos, glorificar hombres. La iglesia no es un banco, sépanlo bien, que la iglesia no es un banco. Sonero Pichardo, el conde, Ana Santana, Pires Ramos, doctor, exégeta, hermano y amigo. Ayer me agarró alguien en un McDonald's, mire, un momento, esto es serio. Y me dijo, tú le estás dando tanta vuelta a las cosas que parece que tú tienes miedo. Y ella estaba limpiando el segundo piso del McDonald's. Y me pidió una oración por su hijo que lo van a operar. Una muchacha ecuatoriana, latina, hispana, pero que me escucha, me sigue y me mira desde radio allá en el Ecuador. Y me conoció ahí y me preguntó y se acercó porque ya he orado por ella un par de veces y me dice, vi tu programa hoy mientras venía para el trabajo y creo que está siendo como demasiado consolador, demasiado ni miedoso y demasiado, me quiso decir como debilucho, débil, usted sabe, en el lenguaje de nuestros hermanos ecuatorianos. Y yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, mira, yo he hecho un cálculo, escuche por qué es un crimen, es una desviación, es una desvaloración y sobre todo es satánico no contar con nuestras mujeres latinas. Mira, esto es una muchacha ecuatoriana y te estoy hablando, mira que Dios me está mirando. Hermano, me dijo, el pastorado de Nueva York y gran parte del planeta se va a destruir por una situación. Y yo no lo había pensado así. Le digo, ¿por cuál? La corrupción, la inmoralidad, el entregarse a Satán, el entregarse a la política, el deshonrar la fe. ¿Cuál es la problemática que tú miras como mujer? Yo cuestionándola, imagínense. Como periodista eso es yuca con huevo para mí, porque lo que más me gusta es hablar y preguntar mucho más. La jovencita, que no es tan joven, ya tiene como unos 43,
45, pero se ve joven, me dice, mire señor, ¿cuándo el dinero ya no va a valer nada? Cuando ya el dólar caiga, cuando las monedas se desprecien, se va a acabar el afán que ellos tienen de dinero, de lujo y el afán de traicionar a nuestro Señor Jesucristo. Un momento, yo no lo había pensado así, le digo. Sí, usted no ve que dependen de avanzada, de maratones, dependen de encuentros, dependen de grandes, en los estadios, dice allá en el Ecuador, recogen miles de dólares en lo que ellos llaman supuestamente encuentros obispales, donde hacen ritos satánicos, donde cogen a los emocionalistas, los desfalcan. Hermano, todo concepto y contenido de esta religión satanizada con lo económico se va a acabar pronto. Por eso te estoy diciendo que seas claro en Evangelio Limpio, que sea contundente, que sea fuerte, para que el pueblo de Dios que te sigue y que te escucha se entienda que el tramo de ellos ya está cerrándose, que está cerca, está muy cerca la destrucción que Dios ha propuesto, porque cuando el evangelio ha sido fundamentado en la característica del bienestar económico, en la ventaja, en el oprobio, en la desinformación, en el desamor, en el oportunismo, en el robo, en la metonimia, en el disparate económico que se llama el G12 y que se llama Evangelio de la Prosperidad, es porque nos estamos acercando al gran reencuentro. Y digo, Dios mío, esta mujer es un cerebrito. Y le pregunto, ¿y entonces qué camino, which one is the path, como dice el americano, qué camino debo tomar? Y me dice, seguir con el Evangelio Limpio, pero ser más contundente en tus denuncias, ser más bíblico, ser más Timoteo 1:17, me dice ella. Ser más Timoteo 1:17, porque si la Biblia los llama corruptos, ¿por qué tú, César la Antigua, no los puedes llamar corruptos? Claro que sí. Y para prueba un botón, como viven, como se presentan en la red, como viven sus mujeres y sus familiares, como tratan a los hermanos, de la forma que tratan a los hermanos. Simplemente con eso es que usted debe contemplar que por Dios la Antigua, por Dios, aplique más a Timoteo 2:1-17. Aquí dice José Orellana en Proverbios, comparte la verdad y no la vendas. Dice mi hermano José Orellana, dice que para enseñanza y para inteligencia yo debo compartir la verdad y no venderla. Deli Flores dice, bravo. Mire, el que no lee la Biblia se está haciendo daño a sí mismo. La Biblia es ciencia, inteligencia, sentido, orientación, educación, purificación. La Biblia es trascendencia. Por eso el que lee la Biblia y el que se mete con Dios ve a los demás con lástima. Y usted dirá, wow, qué presumido la Antigua, el que lee la Biblia. Sí, el que se capacita en el evangelio de fe, no para robar, no para mentir, no para maltratar a los hermanos, no para oportunizarlo, no para aprovecharse, no para explotarlo, no para maldirigirlos, no para hacer acepción de personas, no para hacer diferencias, no para lo último, la lacra social conocida en el evangelio de hoy, que se llama discriminación en la misma iglesia. Estos cerdos en la sala, estos puercos, utilizan el evangelio para discriminar a los que no tienen el acento, los que no son como ellos, los que no pertenecen a su nación, los que no se parecen a ellos. No participan, no tienen oportunidad, no conviven, pero sí le sacan la plata. Sí le gusta el sur y centroamericano, sí le gusta el caribeño para explotarlo, pero aquí dirigimos nosotros, aquí mandamos nosotros, esto es nuestro, aquí no entra nadie, no compartimos.
pero eso lo compraste tú, microbio delincuencial, eso lo compraste tú. Claro que a los obispos y a los concilios le conviene tener a un delincuente en la dirección de un ministerio para ellos también beneficiarse y beneficiar sus iglesias. Pero Dios va a acabar con esa madeja. Dios, porque eso pertenece al pueblo de Dios que lo compró. Y también a ti, pastor mimota, imparticipativo, codificador de caracteres humanos, diabólicos y satánicos, Dios también te va a llamar a cuenta. Porque esto no va a ser para uno solo. Esto va a ser para muchos. La iglesia no es banco. ¿Tienes planes? ¿Quieres casa grande? ¿Quieres carro de lujo? Pues vas a tener que decirle a Dios que te bendiga. Porque según explotas la iglesia, según la privas, según la pisoteas, según la usas, así mismo es el cáncer que te va a llegar a tu cuerpo. Y así mismo se te van a cortar los años. Va a tener que hacer como Ezequías. Va a tener que volver la cara y el rostro. Y vas a tener que pedirle tiempo a Dios sobre la tierra. ¿Por qué? Porque lo que no compraste, lo que no te costó sudor, lo que no te costó sangre, lo que no formaste, lo que Dios no te dio a ti como ministerio, te lo robaste, lo usurpaste, lo diligenciaste para convertir una madeja, un envuelto, un embolsijo de tecatos con pierna en dirigentes de lo sacro. Hay un tecatismo religioso que hay que denunciar. Hay vicios religiosos que hay que denunciar. El tecatismo del pedir, el vicio de menospreciar la iglesia y tomarla como rehén. Un grupo que ha tomado la iglesia hispana, la iglesia latina, como rehén de sus gustos y sus deseos. Tecatos sociales vendiéndose como dirigentes eclesiásticos, con la delincuencia del mundo introducida en los ministerios para explotar la iglesia. La iglesia no es un banco, es un apoyo para lo divino. La iglesia no es un banco, es un apoyo para lo divino. César la Antigua no es un lugar para lucrarse y alimentar el ego. César la Antigua, cuidado, la iglesia, me lo predico yo mismo primero. Para si usted me ve un día un poquito de rasgo de ego, o me ve mirándolo por encima del hombro, o me ve faltándole al respeto, me diga en mi propia cara, hipócrita, haces lo contrario a lo que predicas. Mire, especiales estos lentes, de categoría. ¿Me costó dinero? No, me lo dio Dios. ¿En manos de quién? Estos son unos Jaguar en oro 14 con oblicuidad y con bifocales creados especialmente por la casa automovilística Jaguar, exclusivo, valorados en $1,500, y me los regaló el sonero Pichardo, mi amor, mi hermano, mi amigo, un artista elegante. No tuve que robar, no tuve que mentir, no tuve que vapulear a nadie, no tuve que venderle libros, no tuve que venderle viaje a Israel, no tuve que decirle que mande $40 mensuales al círculo de amigos, no le tuve que pedir 1,330 para ahorcarlo en un árbol ficticio. No tuve que usar ninguna estratafema religiosa. Mire, $1,500 de la Jaguar con una estafeta en oro 14, con unos bifocales exclusivos de titanium. No tuve que robar, Dios me lo envió. ¿Y en la mano de quién? De mi amor, el sonero Pichardo, mi querido hermano y amigo, un artista de Cristo, que viste bien, que viste caro, que tiene dinero, que tiene fama, que estuvo en el mundo, en la Fania All Star en Nueva York, y me ve un día y me dice que estábamos juntos. Yo creo que estos lentes te quedan bien. Hace unos años que lo tengo guardado, pero si usted ve el símbolo y el significado de un carro que me gusta también muchísimo, el Jaguar, estos lentes, cuando en uno de esos años el sonero salíamos a comer y compartíamos, me regaló estos bifocales. Entonces, Dios tiene el control de todo.
si yo quisiera vender estos lentes hoy, que haría un daño a la amistad y al amor del hombre que me los regaló. Por eso lo conservo con amor, porque me lo dio con cariño y eso se respeta. Y entonces, si ahora mismo yo decido hacer algo con lo que compró otra persona, yo soy un ingerente, yo soy un irresponsable, yo soy un oportunista, yo soy un aprovechado, porque lo que se compró y pertenece al dinero y al sacrificio de otro, yo debo respetarlo, yo no debo discriminar, yo no debo maltratar, yo no debo abusar, yo no debo crear oportunidades para beneficiarme en un lugar, José Orellana, donde se compró, se cimentó, se plantó y se sentó con el esfuerzo y el dinero de otros. Qué bueno que Dios tenga independencia, porque Jehová, para crear este mundo nuestro, no le tuvo que pedir a nadie. Pero no oportunices, no discrimine, no hagas daño y no te aproveches de los empleados en un lugar donde tú no pusiste un centavo, donde el que menos pone eres tú y donde el que menos pone es tu grupo y donde el que menos da eres tú, y los programas son de gratis y los viajes de gratis y el cheque para ti y los viajes a Israel para ti y la venta de libros para ti y la venta de música para ti. ¡Qué bueno es así! ¡Qué bueno es así! Oportunizando con lo que el otro compró. Eso es una hipocresía, una desfachatez. La iglesia no es un banco. Inmorales, pastores en vergüenza, recasados, infieles, mentirosos, abusadores de la piedad. La iglesia no es un banco. Haz planes fuera de las paredes de la iglesia para otra cosa. Ora para que Dios te mantenga tu vida de capo. No sacrifique a los hermanos en la silla, en la iglesia. Ayúdalos a salvarse. Ayúdalos a sentirse seguros. Ayúdalos brindándole amor. Ayúdalos a generar un ambiente de confianza en la iglesia. No un ambiente de retención. No un ambiente de miedo. No un ambiente de usurpación. La iglesia es un apoyo para lo divino. Para lucrarse y alimentar el ego, la iglesia no es el lugar. La iglesia como ente social no debe ser arrastrada al lado de la anarquía. La iglesia como ente social no debe ser arrastrada al lado de la anarquía. Señores, la iglesia no es un banco para depender de la contabilidad comercial y económica. Deja la contabilidad comercial y deja la contabilidad económica de negocios fuera de la iglesia. La iglesia no es un banco para depender de la contabilidad comercial y económica en un lugar que es apoyo para lo eterno. La iglesia no puede inclinarse a una lógica de mendicidad religiosa. La iglesia no es una lógica de mendicidad religiosa. No, no. El templo de Salomón, donde comienza toda la orientación de la iglesia de Dios, del hemisferio de creencia global. ¿Por qué Salomón no podía discriminar a los judíos? ¿Por qué Salomón no podía maltratar a las hermanas con los niños en el templo? ¿Por qué Salomón no podía maltratar a los mercaderes afuera? ¿Por qué Salomón no podía maltratar a los carpinteros dentro que venían a traer su ofrenda y a expiar sus pecados cada tiempo como lo hacía Israel? ¿Por qué Salomón, con la belleza del templo que Dios le permitió construir, no lo convirtió
en una mafia mundana, una discoteca, o por qué Salomón no lo convirtió en un mall de negocios cuando Israel hacía tanto trueque y vendía tanta lana y tanta miel, e Israel tenía oro y tenía metales preciosos. Porque Salomón sabe que ese templo se construyó con lo que el pueblo aportó, y no era su casa, no era de él, era el templo de Jehová Shama, Jehová Jireh, Jehová Rafa. Era el templo del pueblo de Israel, donde la gracia y la presencia de Dios bajaba. No era la emisora de Joaquín Maldonado, no era la emisora de David Greco, no era la emisora de Julio César Cabrera, no era la emisora de mi querido hermano Vargas Mena, no era la emisora, no es la emisora de los leprosos que están hoy, es la emisora que Cristo pagó y que el pueblo de Dios compró, similar cuando la presencia de Dios bajaba, sanaba, curaba y cuidaba, similar a lo que fue el templo de Jehová en el corazón de Jerusalén. Ahí quedan todavía los muros donde ellos sienten que Dios está con ellos y los acompaña. Pero ¿cómo te sientes tú en un ministerio que el pueblo pagó, que tú llegas y te miran mal, que lo tiene apresado un grupo, que lo tiene acorralado un grupo, que los demás no cuentan, que los demás no sirven, que los demás no son cristianos, que los demás no califican? Mire, charlatanes, bandidos, delincuentes, abusadores de la obra del pueblo de Dios en la tierra, secuestrando un ministerio para meter a los lambones que los apoyan y que los tapan, y a las lambonas que para que le toquen su musiquita, fornicarias, mentirosas, avejentadas en lo que es la malicia, el robo, el pleito, la disconformidad, se tapan y se arropan con la misma sábana que estos microbios se tienden para cubrir sus transgresiones. No, el templo no era de Salomón, papá. No, la radio no es tuya, mafioso. No, la radio no es tuya, mediocre. No, la radio no es tuya, mercantilero. Méteme a la cárcel, mátame, destrúyeme, acábame, pero te reto a que en lo espiritual y en el cielo sepas que a mí me mandó Dios a hablar, que yo gano más dinero o podría tener mejor presencia en los medios de comunicación haciendo mi trabajo, pero Dios me dijo, evangelio limpio, vas a comenzar por la casa, por donde estás, por Nueva York, donde necesito profetas, donde necesito profetizas, donde necesito pastores, donde necesito obispos, apóstoles limpios que estén dispuestos a dar la cabeza por esta obra. Te pregunto, ¿por qué, Señor? Porque el 90% está metido en política, porque el 90% está robando, porque el 90% está mintiendo, porque el 90% está manipulando, porque el 90% está fornicando, porque el 90% está vendido al sistema terrenal y satánico. Están en política. No, la iglesia no es una casa de cambio, ni es una casa de préstamos. Por eso la antigua saca la contabilidad y la economía del mundo de la iglesia, saca la sucia caja fuerte de la iglesia, porque el dinero que entra es para invertirlo en la gloria de Jehová. Gloria a Dios, ya es tiempo. Dios esperó mucho dándoles chance, pero ya es suficiente. Hay un hombre que está dispuesto a morir. Hay un hombre que está dispuesto a ir a la cárcel. Hay un hombre que se cansó de vivir como los simples. Hay un hombre que está denunciando que este pentecostalismo corrupto, manipulado, lleno de ambigüedades, es una estafa para el pueblo de Jesucristo. Están unidos en la estafa. Son personas que creían que iban a pernoctar y vivir en la fe toda una vida, aprovechándose y oportunizando la iglesia sin que nadie dijese nada. Pues Dios me levantó a mí. Te apoyamos, hermano. No estás solo. Ellos van a retirar esa demanda. ¿Sabes una cosa, Deli?
Si Dios me necesita, me va a usar donde quiera que me lleve. Y si hay algo que ellos saben es que César la Antigua no tiene miedo. No tengo miedo. Me convertí a Dios, pero tuve la oportunidad, también como ellos, de caminar en el mundo. La iglesia no es una casa de moda. Escúchenlo. La iglesia no es una casa de moda. La iglesia no es una casa de cita, ni una casa de bochinche. La iglesia no es para venir a lucir tus tetas y nalgas plásticas. La iglesia no es para venir a lucir tus uñas diabólicas. La iglesia no es para venir a transgredir la paz y la sanidad del templo. Toda estratagema diabólica que llegue a la iglesia, que esté fuera del contenido que Dios recomienda. Mire, yo no soy, usted puede mirarme que yo no soy un religioso de eso. Hay pantalones, hay falda, hay pelo. No. Yo lo que no voy de acuerdo con el abuso. Yo lo que no voy de acuerdo es con el abuso, con la falta de respeto, con lo que no harían en una sinagoga, lo que no se le haría a Jehová Dios, lo hacen en el pentecostalismo. Y hay muchas que van con triple y doble intención. Y saben que con el pantalón o la falda inadecuada, que con los pechos abiertos y que con lo estrafalario del mundo, de la mundanalidad, cualquier de estos hombres que va a la iglesia y que está activo sexualmente y que necesita contacto y que quiere formación, está realmente al servicio de esa ensalada de impulcritud que quieren llevar a la iglesia y ofrecer a aquellas que le permiten y desarrollan un tipo de venta de carne dentro de la iglesia. Porque se trabaja y se vive sin pulcritud. Porque no hay orden. Porque aquí dice la iglesia no es casa de moda. La iglesia no es una casa de cita, ni una casa de bochinche. La iglesia es la sal de la tierra. La iglesia es la sal de la tierra. Querían y quieren casar a las muchachas a vapor y le entregan una doncella a un tecato que tiene año y medio con una Biblia y una corbatica, y ese tecato no se ha regenerado bien, y ese tecato todavía huele y sale de noche a comprar droga, y ese tecato está metido ahí, pero la pastora y el pastor sin el Espíritu Santo, estos dos perros negociantes, la Biblia le llama corruptos, dejan que la pobre doncella se case con esa porquería humana, con ese liendroso, con ese tecato sin futuro. ¿Y sabe qué pasó? Les rompió la vida a la muchacha. La maltrató, la descuartizó, la metió en una funda y la bajó a la basura. ¿Por qué? Porque como no tienen el Espíritu Santo, interponen, cazan, le buscan hombre y tratan de arreglar el mundo de lo que están al lado de ellos a la manera de lo que ellos creen que le conviene. Muchos matrimonios en la iglesia para que den diezmo y ofrenda, para que se comprometan, pero no han analizado con Dios si esos matrimonios, si esa junta, si esa reunión realmente viene del cielo. Hoy en día recordamos a esa muchacha que este delincuente oculto dentro de la iglesia, usted sabe que en la iglesia también van muchos pedófilos y se sientan. Usted sabe que a la iglesia van muchos enfermos sexuales y se sientan. Usted sabe que a la iglesia van muchos degenerados. Y lo único que salva a la manada, a las ovejas, es que el que Dios ha puesto como cabeza, el que Dios ha puesto como pastor de las ovejas, tenga como David la habilidad, el ojo, la certeza, el sedazo, para que ese lobo, para que ese prevaricador
para que ese enfermo sexual, para que ese que lleva intenciones dañinas y malignas a la obra de Dios, sea conducido, sea llamado y sea advertido. Mira, mucho cuidado como te muevas aquí adentro. Aquí se mueve el Espíritu Santo y aquí tú no vas a venir a hacer desastre. Pero si ese que Dios nombró, lo único que hable de su mujer, de sus viajes de vacaciones, de el racismo con el que obra en la iglesia, de la falta de acción espiritual, de que no cumple con los estámenes y estándares como un pastor de Dios para cuidar las ovejas, ¿qué va a hacer ese lobo que se metió? La va a picotear, la va a matar, va a cometer un desastre. ¿Por qué? Porque se ha dado cuenta que el que está ahí como cabeza, la única religión que practica, como decía la jovencita de McDonald's, es la religión del cash, del dinero, la religión de los dólares. Por eso las ovejas, aunque están dentro de la manada, están desamparadas. Si somos la sal de la tierra, decía la hermana, apliquemos esa sal para que el pueblo entienda que todavía nosotros somos un punto de inflexión entre lo que es la desgracia y el bienestar, entre la droga y la libertad, entre la enfermedad y la muerte, entre el apresamiento y la atadura y la libertad. Nosotros somos ese punto de inflexión cuando nos tratamos y nos conocemos como iglesia. La sierva me decía, todavía usted está demasiado liviano. Todavía usted no ha hablado de que el dinero va a perder valor, de que los bancos se están yendo a pique, de que no habrá una formación ni habrá por qué vivir por la plata, sino que tendremos que vivir por la fe y por lo que Dios ocasione para nuestra subsistencia. La Antigua, usted verá mucho de estos microbios renunciando. Usted verá mucho de estos ladrones abandonando el pastorado. Usted verá mucho de estos fornicarios diciendo que son apóstoles. Lo verá corriendo, lo verá trabajando en una bodega, lo verá buscando los cuartos, lo verá tratando de sustentar la vida que han llevado. E inclusive algunos por su maldad caerán de nuevo en la delincuencia. Tendrán que volver a servirle al diablo, porque es que nunca lo dejaron. Estuvieron con el clavito ahí en la pared para si acaso algo le iba mal en el evangelio o le fallaba, ellos volver como los perros a sus vómitos, o como dice la Biblia, volvieron a sus viejos caminos. Porque es que no han dejado de ser delincuentes en la religión todavía. Y usted ve sus actos, y usted ve sus actuaciones. Tienen títulos obispales, tienen títulos pastorales, pero sus actividades son delincuenciales. Y no han abandonado ese camino. Aunque se revistan y aunque se enmascaren. No, Dios no dio potestad para hollar serpientes y escorpiones. Ellos, cuando venga la devaluación de la moneda, la antigua, cuando ya el dinero no exista, cuando el dinero físico esté como está el dólar ahora por los suelos, usted lo verá que no reclamarán obispado, no reclamarán pastorado, no reclamarán apostolado, porque llegarán los soldados y le dirán, mira, ese es Pedro, sí, él anduvo con él camina como él se viste como él habla como él. Y tendrán miedo de que los identifiquen, tendrán miedo, temblarán, porque su vida en la religión y en la fe ha sido una mafia, ha sido un mover de dinero, ha sido un mover económico, ha sido un usar al ser humano, al cristiano, para beneficiarse. Entonces, mire qué lógica la de esta muchacha. No te molestes por nada, ellos van a caer solitos, porque el dinero se va a desvaluar. Y vamos a ver de qué harán los maratones. Lo van a hacer de manzana, lo van a hacer de guineo, van a hacer las avanzadas. Estará Gary Lee pidiendo, estará Gabito Rodríguez pidiendo, estará el de Radio Cántico Viejo pidiendo, el político ahí de Long Island. Estarán esos de Radio Pedir Cretina pidiendo dinero cuando el dinero se devalúe. Y dice ella, hasta ahí llegará su religión, hasta ahí llegará su fortuna, hasta ahí llegará su ambición, hasta ahí llegará la maldición con la que han acarreado. Porque si no fuera así, y el dinero que hacen
ni a la junta de tratadores pertenecieran. ¿Por qué? Porque están ahí por el sueldo, están ahí por los billetes, están ahí por los beneficios, están ahí por la ventaja y están ahí porque han explotado al pueblo con más de 190 millones de dólares por 46 años. Pero al iniciar yo le dije, la iglesia no es un banco microbio. Saca la economía y los cálculos de negocio del mundo dentro del ministerio, porque la iglesia no es un banco. El único cálculo económico que Dios soporta y acepta, los diezmos, las ofrendas y la inversión del dinero colectado para ayudar a los hermanos, para matar el hambre, para llegar a los presos, para llegar a los enfermos, para compartir con los pobres, para ayudar a las viudas. En ningún momento en la Biblia dice ladrón, miserable, indigesto. En ningún momento dice para comprar la gran Wagen Cherokee de $100,000, para comprar la Escalade, para comprar el Mercedes, para comprar el Lamborghini, para comprar la mansión, para comprar el reloj de categoría, para vestirme como, porque yo soy un príncipe de Jehová. Un microbio, un delincuente, un asqueroso parado en dos patas en la tierra, y que autoproclamándose príncipe de Jehová, un miserioso, sin estirpe humana, pero como él mismo se llama, ellos mismos se llaman ungidos de Dios, hasta de eso, de la Biblia se burlan. Tú le dices a un estudioso de la Torá, tú le dices a un sacerdote del templo de Israel que estos sucios se llaman ungidos de Jehová, y ese hombre yo creo que le explota el corazón. Tú sabes lo que es atreverse a jugar con lo sacro, con lo sagrado. Y lo último, lo peor, es que estos liendrosos, este montón de incultos, estos idólatras, le dicen: ahí viene el ungido, ahí viene el ungido de Jehová, ahí viene, ahí viene, ay hermano, bajen la cabeza, métanse los pies y la cabeza en los pies, ahí viene el ungido. Claro que lo pueden hacer. Mire, la mayoría de los creyentes pentecostales que son y somos latinoamericanos, el 90%, el 95% somos ineducados. No hemos estudiado, no nos hemos preparado, no tenemos conciencia cinética ni hermética, no conocemos lo que es el desarrollo de la ideografía mental ni la ideología de carácter, no fuimos formados en educación. La mayoría somos un montón de inmigrantes sin ningún tipo de acervo cultural, intelectual, emocional. No tenemos inteligencia emocional, no hemos sido educados para eso. Por eso, estos herejes nos usan, nos explotan, nos convierten en sus parias, nos esclavizan. Porque desgraciadamente han encontrado la oportunidad para utilizar el poder de la palabra de Dios, pero de forma negativa. Lo que se llama la psicología oscura, la manera transversal, que es lo que los grandes delincuentes del planeta, como Al Capone, como el gran y reconocido llamado el hijo del tío Sam, asesino de las calles de Nueva York, como Manuel Antonio Noriega de Panamá y como Pablo Escobar en Colombia, que se captaron la idea de la popularidad y de el enriquecimiento con el poderío verbal y la presencia sinérgica, y lo llevaron al otro lado manipulándolo para la psicología oscura. Eso se puede hacer también en el Evangelio. Eso lo hacen grandes hombres supuestamente de la fe hoy, que se han empoderado, se han hecho millonarios, y aún, aunque estén pastoreando en vergüenza, aunque estén divorciados, aunque estén mal con los hijos y la mujer,
aunque sean unos ladrones púlpito de altar, aunque sean unos mediocres espirituales, la gente los considera salvadores de su alma y de su existencia. Manipuladores cargados de psicología oscura. Dios nos dio la potestad a nosotros de hollar serpientes y escorpiones. La iglesia no es un mercado de pulgas. La iglesia no es un centro de deseos carnales. No, la iglesia la antigua no es un centro de deseos carnales. Una vez entró un amigo mío a una iglesia y había una hermana cortándole las uñas y dándole masaje al pastor en uno de los bancos de la iglesia. Y el amigo mío me dijo, oh, aquí hay un beauty shop. Y yo le dije, ¿qué pasa? Ah, pues yo encontré el varón ahí cortándole las uñas y dándole masaje en la espalda a una hermana en la iglesia. Usted sabe que yo no me puedo inventar esto. Usted sabe que eso tiene que venir porque traspasa la misma realidad y la gente podría decir, wow, se lo inventó. No, hermano, Dios lo sabe. La iglesia no es un centro de deseos carnales. La iglesia prepara, envía, apoya, liberta, cubre, educa y fortalece. Esa es la raíz de una iglesia verdadera. Preparar, apoyar, educar. La iglesia envía, la iglesia soporta a los misioneros, la iglesia manda hombres caracterizados y mujeres preparadas, la iglesia forma, la iglesia educa. Esa es la raíz de la verdadera iglesia. Pero parece que la iglesia de hoy solamente lo único que hace es colectar dinero, diezmos, ofrendas especiales, primicias, invierte. La iglesia hoy solo habla todos estos esquemas. Mire, la iglesia se prepara el pastor con la mediocre para robar y para manipular, pero se ve poca preparación educativa. Son pocas las iglesias que están formando sus líderes. La iglesia envía, no envía. Ellos van de vacaciones cada año, ellos cogen el dinero, ellos se llevan la familia y ellos invierten en su disfrute. La iglesia forma, no. La iglesia no envía a los líderes a seminarios de preparación. Eso no existe. La iglesia apoya. No. Si te botan del apartamento, no tienes ayuda, no tienes apoyo moral. Lo que dicen es, ¿qué pasa con ese o con aquella? Mira, ya lo botaron del apartamento por irresponsable. La iglesia te critica y te destruye. No apoya. La iglesia te da libertad. No. La iglesia te ata para que atado pueda servir como vasallos para ellos. La iglesia educa y fortalece. No apoya, no te envía, no te fortalece, te destruye si te descuidas moralmente. Esas son las raíces verdaderas de una iglesia funcional. La iglesia no puede vivir claudicando en el pecado y cayendo con cualquier viento como una guanábana madura. La iglesia no. La iglesia tiene que sostenerse. La iglesia tiene que soportar, la iglesia tiene que contradecir y contravivir, la iglesia tiene, como dijo Pablo a Timoteo, la iglesia tiene que fervientemente luchar, expresar, sacar a relucir cuando la doctrina está por ser pisoteada. La iglesia no puede vivir claudicando, la iglesia no es un partido político. La iglesia no es un partido político. La iglesia no pertenece a los demócratas. La iglesia no pertenece a los republicanos. La iglesia no pertenece a los liberales. La maldición del pentecostalismo y la iglesia cristiana es haberse afiliado a la política estructurada, vandálica, destructiva, la política contaminada que dirigen los hombres de hoy. No hay manito, parece que no le gusta. No hay manito, no hay apoyo, porque aquí está hablando el Señor en este escrito. Saludos al profeta Diamante, saludos a la profeta Prace de Castillo, saludos a mi querida hermana Adeli Flores, saludos a la Casa de Restauración Emunaz,
y a todos aquellos que se han decidido por caminar en evangelio limpio. Saludos, aunque vean los nubarrones y vean los vientos negros que exhalan estos oportunistas para contaminar el perímetro de la fe y el perímetro eclesiástico. No desmayes, casa de restauración Emunat, no desmayen, porque ustedes no están pastoreando en vergüenza. A ustedes los casó Dios, Dios le dio sus hijos y Dios le dio el ministerio. Ustedes no están pastoreando en vergüenza. Ustedes no están pastoreando en rastrerismo ni en conflicto. No pastoree la antigua en vergüenza. Esa palabra me la dio la profeta Práceres Castillo para que yo la comunique y entienda que el pastorear en vergüenza es estar por debajo de los estándares que Dios te dio. El pastorear en vergüenza es convertirte en un pedigüeño. El pastorear en vergüenza es convertirte en un oportunista. El pastorear en vergüenza es recasarte y volver a quedarte como ministro en el templo y en el púlpito. El pastorear en vergüenza es pisotear la doctrina. El pastorear en vergüenza es meterte a político. El pastorear en vergüenza es convertirte en un pedigüeño. Que perdiste la vergüenza hasta para pedir. Ya no trabajas, ya lo que haces es pedir, engañar, manipular. La iglesia no podemos presentarla como un centro de consejería económica, donde solo se hable y se huele el dólar. No, la iglesia no es para presentarla como un centro de consejería económica. La iglesia no es un cuchifrito usado para traer hambrientos a la carne, sino hambrientos del espíritu. La iglesia no es un cuchifrito para tratar de alimentar humanamente a todo el que esté desesperado. Sí tenemos un buffet espiritual repleto de bendición y la gente deja lo que llegue, pero no lo comprometas por un plato de comida ni por unos zapatos. Déjalo que sea una conformación de su alma y de su mente y que Dios los toque, pero mientras estén llenos de ansias carnales y humanas, cuando le das la comida y le da el par de zapatos, se van corriendo a la calle de nuevo a pecar, a fornicar, a tomar, a usar drogas y no pueden ser redarguidos por el Espíritu Santo de Dios que quiere trabajarlo, pero tú lo contaminas porque tú lo llamas y lo traes enseñándole prebendas, zapatos viejos y ropa y comida. Así nunca se van a convertir. Realmente pídele por una conversión verdadera de todos aquellos que lleguen al templo. ¿Qué tiene que dar fe y testimonio? La iglesia es lo único que puede ofrecer ahora mismo y luego algunos regalitos y bendición. Lo primero que tiene que ofrecer la iglesia es fe y testimonio. Ahí se sana la gente, ahí se salvan, ahí la fe es bonita, ahí no discriminan, ahí no maltratan, ahí no me roban. Ahí no cobran 5 ofrendas en un culto. Ahí no tienen 3 cultos el domingo corriendo para que la gente se vaya y recoger ofrendas y diezmos. Ahí no piden que cada mes yo le traiga el primer cheque del mes y no pague la renta, porque ellos dicen que mensualmente ahora hay que darle a la señora, al señor de los cielos, demonios, ladrones, miserables, delincuentes, ahora hay que darle mensualmente las primicias del mes también. Ahora, en vez de una primicia a fin de año, a principio de año, ahora ellos han estipulado 12 primicias anuales. No sé con qué más saldrán. Yo conozco que en el Evangelio hay que darle a Dios los diezmos y las ofrendas. Hasta ahí fui educado. El resto de todo lo que han metido para desempoderar la iglesia, para usarla, es imposición de la carne, de estos plebeyos y corruptos que se han adueñado del Evangelio de Cristo para enriquecerse. La iglesia tiene que vivir para dar fe y testimonio del poder y la grandeza de Dios aquí en la tierra. No puede basarse simplemente en intereses económicos. La iglesia en apoyo para lo divino
ese apoyo para lo divino no puede perderse, porque el Espíritu Santo no va a aterrizar, no va a morar y no va a venir a un territorio contaminado, a un territorio de mercado, a un territorio de fornicación, a un territorio de manipulación, a un territorio de impiedad. No, por eso es que usted ve que la gente dice, ya Dios no está ahí, ese ministerio está vacío, ahí nadie se salva, ahí nadie ora con poder, ahí no se escucha la boca de Dios, ahí no se ve impacto, ahí nadie sigue, ahí quedan unos cuantos locos, avejentados, diatribistas, inconformes, farirulelos, que no saben ni dónde quieren ir, ni cómo, ni de qué manera, sin guianza, en pocas palabras, todavía están apegados de ese avejentamiento putrefacto, hediondo. Entonces, Dios quiere que la fe y la justicia y el amor, la iglesia es un apoyo para lo divino, una fuente de justicia, de amor y de fe para obrar sobre las necesidades. La iglesia, José Orellana, es un apoyo para lo divino. La iglesia no es un centro de explotación ni de esclavismo. La iglesia no puede convertirse en un centro de explotación ni de esclavismo. No es un lugar para miopes ni para dejados. La iglesia no es para miopes ni para dejados. La iglesia no es para discriminar ni para tapar pecados, ni para levantar un altar para los idólatras de la carne. No, la iglesia no es para que se levante un altar y los idólatras estén por el suelo, siempre idolatrando ese amasijo de huesos. La iglesia no es para convertirla en un negocio familiar. Ay, la antigua, cuidado. Ahí te metiste feo. La iglesia no es para convertirla en un negocio familiar. La iglesia no, porque entonces lo que se está mirando es una degeneración de la fe. La iglesia es un taller de preparación para fortalecer a los que van en un largo camino. La iglesia es un taller de preparación para fortalecer a los que van en un largo camino. La iglesia no es para esclavizar a nadie, ni para sacarle ventaja a los emocionalistas, ni para botar a nadie como perro hacia afuera. La iglesia no es un lugar para pisotear a nadie. La iglesia, donde se abre una iglesia, es donde viene la luz del Señor, ilumina a esa comunidad. La iglesia es donde se abre una luz e ilumina a la comunidad. Ungir la casa, dice, ungir la casa de Byron. Dice la profeta, si me llaman para ungir la nueva casa del presidente Joe Byron y su esposa, la profeta dice que espere, porque cuando me llamen para ungir la nueva casa de retiro del presidente Byron y su esposa, decía la profeta norteamericana, yo me tomaré mi tiempo e iré el día que Dios me diga. La ungiré y le diré que descansarán o estarán cubiertos por Dios siempre y cuando su corazón esté dispuesto. Pero le haré saber que el grande es Jesús de los ejércitos, Jesús de Nazaret. Porque aunque te llame el príncipe, te llame el rey, te llame el presidente de Estados Unidos, Joe Byron, te llame el político, te llame el diputado, te llame el asambleísta, siempre enséñale, codifícale que tú estás y caminas bajo la cobertura de Dios. Y contéstale, me decía la profeta, con la palabra, sí, Señor, con todo respeto, si Dios lo permite y si Dios me da permiso. Si Dios lo permite y si Él me otorga permiso, porque yo soy un empleado de Jesucristo. Yo no camino ni me muevo solo y mis decisiones están mis decisiones están integradas, mis decisiones están petrificadas, metidas, conformadas en todo lo que es
la realidad de Dios. Y eso yo lo entiendo, por eso de Él dependo. Hay una parte en la Biblia que dice, retén lo que tienes para que nadie tome tu corona. Casa de Restauración Emuná. Retén lo que tienes para que nadie entre estos buitres tome tu corona. Retén lo que tienes para que nadie tome tu corona entre estos buitres. Retén lo que tiene. Una iglesia sin mancha, sin mafia, sin mundanalidad. Eso es lo que Dios quiere. Una iglesia sin mafia, sin mancha, sin negocios, sin mundanalidad. La iglesia no es un lugar incierto para proyectar mujeres, familias, hijos, lujos, posesiones. No, la iglesia es una vitrina de santidad. La iglesia no es una vitrina satánica. La iglesia es una vitrina de santidad. Por eso, la iglesia no es para contaminarla con toda malicia que la gente arrastra hoy. La iglesia no es para contaminarla con toda malicia que la gente arrastra hoy. La iglesia no es un lugar incierto para proyectar mujeres, familia, hijos, lujos, posesiones. No, la iglesia es una vitrina de santidad, no una vitrina satánica para contaminarla con toda malicia que la gente arrastra hoy. ¿Cuáles son las malicias que la gente arrastra hoy? La gente arrastra ambición, la gente arrastra traición, la gente arrastra odio, la gente arrastra necesidades económicas, la gente arrastra deseos carnales, la gente arrastra mucha traición, la gente arrastra mucho egoísmo, la gente arrastra mucha... Eso no puede contaminar la iglesia. Aguántate. A mí me puso Dios como pastor aquí, como ministro. Yo tengo que velar por la santidad del altar. Aquí no me vas a venir a usar este templo para traerme ese tipo de maledicencias humanas que arrastra la gente que está en atadura satánica. Pero si lo mío es el dólar, si lo mío es la economía, si lo mío es la búsqueda, si lo mío es el estilo, si lo mío es el dinero, si lo mío es el carro, si lo mío es la mujer, mi familia, si lo mío son las comodidades, si lo mío son los malls, si lo mío son los viajes, entonces todo esto pasa tranquilamente y destruye, corroe, merma, ensucia y afea la obra de Jesucristo. Hoy nuestro tema ha sido: la iglesia no es un banco. Hoy nuestro tema ha sido reflexionar en lo que están haciendo estos que no le ha costado nada el ministerio de Dios, pero que proceden y actúan y viven como que los ministerios que se forman, lo que Dios ha hecho, le pertenece a ellos. Que ya no le basta con vivir de los ministerios de Cristo, sino que también quieren ser vitalicios. También quieren que los hijos los hereden. Y también quieren jugar con la idiosincrasia de la fe. Y a lo último que llegan es contaminar la doctrina y ensuciar los altares. ¿Por qué? Porque esta joven en el McDonald's me aclaró algo. El afán de ellos ya está acercándose a su fin, porque todo lo hacen por dinero. Si el dinero se termina, si los bancos se van a la bancarrota, si el dinero pierde su valor, la Antigua ya no va a haber maratón, la Antigua ya no va a haber campaña, la Antigua ya no va a haber grandes arenas completas del G12, completa de los apóstoles y profetas que están buscando que las personas paguen boletas para ir a ver sus eventos, porque todo en realidad la Antigua enmascaran el evangelio de la prosperidad, el evangelio del G12, el evangelio de Radio Pedir Cretina, el evangelio de Radio Cántico Nuevo, el evangelio de Enlace, el evangelio, todo eso tiene un fundamento y es recolectar y pedir chavos. Entonces, cuando ya los chavos no cuenten, cuando ya el dinero pierda su valor, cuando el mundo siga como va, se acaban los ministerios de ellos, se acaban sus deseos, se acaban sus ambiciones, se acaban sus avaricias, se acaban sus malos tratos y se acaba
su maldito control contra la iglesia de Dios, la iglesia de Cristo, el pueblo de Cristo, los ministerios del Señor y sobre todo, contra los ministros que desean y que quieren servir en bendición, que quieren servir en bondad, que quieren servir en verdad al Cristo de la gloria. Sí, hay muchos callados. Sí, hay muchos con miedo. Sí, hay muchos que están cómodos siguiendo con la palabrita hermosa de, ay, dejémosle todo a Dios, el Señor obrará, cada quien dará cuenta a Dios por lo que hace. Ay, Dios se encargará. Pasarán 200 años y acá y Jezabel, los perros lamieron sus huesos, porque Elías le dijo, no te es lícito. Juan el Bautista, a Nerón, no te es lícito. Jeremías, ay Israel, Jesucristo, Israel que mata a los profetas, siempre Policarpio. ¿Y quién más en la Biblia, en la palabra? El delicado, poderoso, amado, hermoso, el gran Esteban. ¿Cuál fue su pecado? Decirle a los judíos que la gracia había llegado a la tierra. Decirle a los judíos que lo que predicaban ya no tenía valor ni fe, que había uno que llegó y que dio su vida para que otros fueran salvos. Y Pablo dijo, yo estuve ahí cuando mataron y apedrearon a Esteban, porque le marcó la vida, el corazón, le marcó la historia, ver que el justo Esteban fue apedreado por hacer lo que estamos haciendo aquellos que creemos que esta mentira, que este ladrocinio, que esta bagatela, que esta combinación de delincuentes políticos y delincuentes religiosos, que esta manipulación está ensuciando la obra de fe y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Claro. Voy a cerrar con esto. Un pastor conocido de Nueva York me criticó esta semana. Dijo que yo lo estaba haciendo muy duro y que no estaba tomando en cuenta que Dios va a obrar en long run, o sea, con el tiempo. Y la persona que me lo dijo en el teléfono me dijo, él te está criticando, pero mira, se casó con una mujer por la residencia, está viviendo en la casa de ella, no trabaja, es un oportunista, ella le compra los trajes y lo pone como un muñeco a predicar. Él no tenía papeles, dejó su esposa y dejó sus hijos, se metió con esta y todavía sigue pastoreando. Ella le compró un carro del trabajo que ella tiene, o sea, un vividor, un pendango, un miserable, criticando a la antigua porque está denunciando esta corrupción religiosa. Entonces ahí sí yo se lo dejo a Dios. Porque tú no tienes moral para criticarme a mí, porque tú estás pastoreando en vergüenza, porque tú eres un vividor que la estás usando a ella y que para lograr lo que tú estás buscando tuviste que dejar tu mujer y tus hijos. Esa es una historia fea, ese es un pastorado en vergüenza, miserable, lambón. Ese es un pastorado en vergüenza, difuso. Ese es un pastorado lleno de brumas, que solamente los que te siguen porque están al mismo nivel tuyo y son igual que tú, pueden resistir esa ceguera y pueden resistir ese espíritu de muerto que rodea el supuesto ministerio que tú diriges. Porque al fin y al cabo, esta conversación de hoy, esa hermana ecuatoriana en McDonald's le puso el título y le puso punto de alfa y omega, principio y fin. Cuando los bancos están cerrando y el dinero se acabe, la antigua, ellos van a desaparecer también, porque no hay un punto que tú señales por el cual ellos trabajen como ministerio. No trabajan por las viudas, no trabajan por los viejitos, no trabajan por los jóvenes, no trabajan por los niños, no trabajan por la santidad, no trabajan por la sanidad, no trabajan por la recolección de almas, no tienen ningún punto eclesiástico fuerte o un punto de fe moral el cual defender.
el cual defender, por lo único que trabajan es por el dólar. Entonces, como se está acabando la hegemonía del dólar, los ministerios de ellos también hace rato que están bajando. Yo le dije a usted que ni por un carro oran que tú lo compres nuevo para bendecirlo si tú no le das una ofrenda. Pero Dios usó a esta señorita inmigrante para aclararme que esto que está sucediendo, este debacle económico tiene un punto y tiene un fin. Y es que Dios va a comenzar a desvalorizar, a desvirtuar, va a acabar con el corretaje económico, con la moneda, va a acabar con Wall Street, va a acabar con el sistema que tienen las naciones montadas para el enriquecimiento económico. Y cuando eso desaparezca, que nada más quede el lingote de oro y esa moneda llamada Babilonia, la B, esa moneda llamada Babilonia, esa moneda electrónica que está corriendo ahora y que ha subido y ha bajado y que se ve como que se va a cimentar, como que se va, como que no sirve, pero que Dios ha permitido que el Bitcoin se mantenga. Entonces, inmediatamente usted lo verá que cambiarán su ministerio y dirán la radio del Bitcoin. Y dirá el mediocre, el lacroso, el ni pentecostal, no son ni pentecostales. Estos sucios tumbapolvo, usted lo escuchará grabando. Dios quiere que transformemos el mundo a través del Bitcoin. Ya no es el dólar, ya los maratones, ya las avanzadas no son tan económicas. Ahora son digitales, de contenido monetario del cielo. Usted sabe que ahora la bendición de Dios está en el Bitcoin. Ya no tiene que mandar dinero, solamente denos la numeración del Bitcoin, del satanismo de Babilonia, y con esa numeración sacaremos nuestra parte de lo que nos toca. Radio Pedir Cretina, salvando almas a través del Bitcoin. Yo me parece escuchar el anuncio ya. Me parece escuchar estos mediocres y me parece escuchar a este montón de desprogramados sociales apoyando a estos herejes. Porque vale la pena trabajar para Dios, vale la pena trabajar para Cristo, vale la pena trabajar para Jehová Rafa, para Yahweh, vale la pena trabajar para el Cristo vivo, para el Señor de los cielos, el Hijo de Dios que está sentado a la derecha del Padre, y para el Espíritu Santo que nos cuida aquí en la tierra. Mire, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre que envió al Hijo y está en los cielos, el Hijo que murió en la cruz del Calvario y resucitó, y el Espíritu Santo, el compañero eterno que nos dejó para que carguemos con estos dolores, con estas manifestaciones de la carne, para que carguemos y nos arrepintamos. Nos dejó un consolador, un consejero. Por eso le dije ahorita, el que lee la Biblia se autoedifica, se consolida, se educa y sobre todo aprende a pensar con el universo. El que lee la Biblia aprende a pensar como piensa el universo, o sea, no tiene límites. Un último consejo: si la radio, el ministerio, la televisión, el edificio, la iglesia se compró con el pueblo de Dios, con el dinero de Cristo, se compró con el dinero de la iglesia, por favor, microbio, trata a la gente bien, trata a la gente con calidad humana, no discrimine, no robes, no te aproveches, porque tú estás ahí como pastor, como ministro, como superintendente de zona, como presidente, como vicepresidente, porque Dios lo permitió. Pero ten por lo menos en tu interior, ten por lo menos la hombría, la cordura, el reconocimiento de decir que tú sabes que eso no es tuyo, que tú no lo compraste. Por eso no puedes proceder con la independencia delincuencial que tú crees que te da el mundo y la carne. No, eso no es tuyo. Eso se compró con dinero del pueblo de Dios. El Señor les bendiga. Nos vemos mañana.